Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial, tenemos a Noemi. Noemi la conocemos todos y todas por su participación en las redes sociales como una de las presentadoras del Telenoticias y un programa de actualización de Guinea Ecuatorial G Sin Tapujos. Y también es una activista guinea-ecuatoriana, pero sobre todo una activista del pueblo anobonés, del que nos va a hablar hoy. Bienvenida a La Llave, Noemi. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristian. Mi nombre es Noemi Alfaro. Soy de Anobón, aunque me crié prácticamente en Malabo. Estuve por suerte, y de esto le tengo que dar las gracias a mi padre por hacerme conocer por esta isla nuestra, Anobón, y que, a día de hoy lo amo con todas las fuerzas porque tuve la suerte de vivir allí, conocer su cultura, conocer a mi gente, que es mi gente, desde luego, y pues por eso tengo conocimiento de muchas de las cosas que digo y que hablo en las redes sociales. Anobón es una isla pequeña, rodeada de mar, es una isla, y al lado no tiene a nadie más, con lo cual su único medio de sustento, de supervivencia, depende de Malabo. O de Malabo o de Guinea Ecuatorial, al país al cual pertenece desde hace 200 años. Eso, desde la colonización. Es un punto importante para aquellos, muchas veces tenemos oyentes de Latinoamérica y demás. Algunos se preguntarán que Anobón no es un nombre español como tal. Entonces, la historia de Anobón, ¿cómo está ligada a la historia de lo que conocemos hoy en día como Guinea Ecuatorial? Pues de lo que yo sé, según tengo entendido, antes Anobón fue descubierto por dos portugueses. Yo cuando dicen descubierto es una frase, es una palabra que intento no usar, porque descubrir algo es como inventarlo, ¿no? Porque no existía, lo descubres o lo inventas, no sé qué. Descubrir en sí, la palabra no sabría cómo definirlo cuando dicen descubrir. Anobón ya existía como pueblo, serían a lo mejor se llamarían indígenas o tribus, no sé qué. Y claro, llegaron ahí los portugueses y al parecer, dice la historia, porque no la hemos escrito nosotros, que se descubrió un día 1 de Anobón, que es en portugués, por eso se llama Anobón, año bueno, año nuevo. Por eso tiene ese nombre, aunque en la época de Macías, de forma despectiva, lo llamaba Pagalú, pero no entendemos muy bien por qué. Será por la inquina que le tenía a esa isla, por el hecho de que sus habitantes no le votaron cuando tocaba y decidieron votar a otro candidato. Pero eso es importante cuando queremos contextualizar lo que es los pueblos que están aglutinados en lo que conocemos hoy como Guinea Ecuatorial, ¿no? Que muchos de esos pueblos realmente no creían en esta nación que podemos decir ya de hecho que es una nación fallida, con 42 años de dictadura más 11 años de dictadura de Mesía Nguema. Por lo tanto, se entiende, ¿no?, que muchos pueblos estén un poquito desencantados en la forma que ha sido gobernado. Te podría preguntar, has dicho que el único vínculo, dijéramos, y que dependéis mucho de la capital, Malabo, al ser una isla, obviamente todos los productos supongo que tienen que llegar desde la capital o al menos desde Bata. Sí. ¿Cómo está de cerca o de lejos de la capital, la isla? La isla de Anobón. ¿Cuánto se tarda? Anobón en barco se tarda por lo menos día y medio. De Malabo a Anobón, sin pasar por Bata ni por Sao Tomé. Y en avión son 2 horas. O sea que realmente, para aquellos que no conocen la geografía de Guinea Ecuatorial, realmente Guinea Ecuatorial sí que se hizo de diferentes pueblos que no solo estaban dispersados, dijéramos, culturalmente, sino también geográficamente, ¿no? Porque tanto la isla de Bioko, que está más cerca de la costa de Camerún,
que la de Guinea Ecuatorial, y como Annabón y los Alobeis están bastante lejos de lo que es el continente, ¿no? Donde está la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es el problema de tener tal dependencia? Sí. ¿Cómo impacta esta dependencia? ¿Cómo impacta al pueblo de Annabón? Pues la verdad es que impacta y mucho. La gente se sorprendería de la necesidad que tiene Annabón de estar en contacto constante con la capital. Date cuenta que una persona enferma en Annabón, porque eso también es otra historia. El hospital, bueno, es un centro de salud, no se puede llamar eso a un hospital. Y si la gente tiene sin paludismo, vale, se puede tratar ahí, porque ya sabemos que el paludismo creo que ya forma parte de nuestras vidas, de nuestro día a día, y por lo cual la gente ha desarrollado pues métodos naturales para ir atacando o curando esa enfermedad, ¿no? Pero si se trata de algo más grave, esa gente, las personas que viven en Annabón, y ya no hablamos solo de los annaboneses, hay también otras tribus que viven en esa isla, ¿vale? Entonces, dependen directamente de Malabo. Y si no hay ni avión ni barco en ese momento, imagínense la situación. ¿Qué pasa con esa gente cuando necesita asistencia sanitaria urgente, que en Annabón no se puede cubrir? Esa gente está condenada, desgraciadamente está condenada pues a morirse. Hay mucha gente que se ha muerto por una enfermedad que se podía curar por el simple hecho de que el hospital no está dotado de sistemas adecuados, preparados para curar o para sanear o para atender a esas personas. Solo es un hospital de primeros auxilios que en cualquier momento se va la luz, no hay medicamentos, no hay nada, no hay sueros, y todo depende de la capital. Si no hay petróleo en la isla y no va el barco, la isla se queda a oscuras. Si no hay aceite, pues la gente pues aprende a vivir con lo que tiene, ¿no? Aceite de palma, aceite de oso, que se prepara mucho allí. Bueno, que la gente ha ido desarrollando métodos para sobrevivir. Y yo creo que eso es una situación bastante lamentable. ¿Por qué crees? Cuando... Sigue, por favor, sigue. Yo, por ejemplo, cuando hablo de Annabón, yo he recibido ataques de gente que me ha dicho, ay, es que todo el país sufre lo mismo, todos tenemos problemas, que todos los pueblos son discriminados. Y yo lo que quiero que la gente entienda, por favor, que yo, al igual que defiendo la geografía nacional en código o en cualquier vídeo que yo pueda hacer, si veo una injusticia, la denuncio como una persona de a pie ciudadana que sufre las circunstancias, las dificultades que vive la gente de mi pueblo. No hago distinciones. ¿Por qué últimamente estoy hablando mucho de Annabón? Porque me he dado cuenta de que Annabón está invisibilizado. Nadie habla de Annabón si no lo hace un annabonés o una annabonesa. Es como si los problemas que pasan en Annabón son minimizados, son como que no son tan importantes. ¿Por qué? Porque todo el pueblo sufre lo mismo, pero no es que sufra igual, siempre lo he dicho. Si pasa en Bata, si pasa en un pueblo de interior de Bata, la gente, por desgracia, como sea, intentará llegar a la capital. Si pasa en Malabo y están en un pueblo de interior, pues intentará llegar a Duba, a Malabo, con algún medio, ¿vale? Sea por coche, por moto, por bicicleta. Pero es que Annabón no tiene a dónde ir, está sitiado. Si no tiene ese contacto directo con la capital, prácticamente está anulado. Creo que la gente entienda eso. ¿A qué crees que viene esta dejadez? No solo por parte del gobierno, sino también por parte de los otros pueblos que hacen esta nación fallida de Guinea Ecuatorial. Sí, yo creo que alimentado por las acciones del gobierno, la gente con el tiempo, porque claro, estamos hablando de una dictadura que ya dura más de medio siglo. Es tiempo suficiente como para que, utilizando las mismas artimañas, día, noche, mediodía, madrugada, en la televisión de Guinea Ecuatorial, los largos discursos del presidente Obiang, hablando de todo y de nada a la vez, pues es normal que la gente tenga ya el cerebro tan magullado, tan
a tope, ¿sabes? Que como no tienen otra visión, no tienen otra historia, no tienen otra fuente de comunicación y para poder contrarrestar todo lo que dice Obiang, entonces se quedan con lo visto, con lo puesto ahí. Lo que dice Obiang va a misa, lo que dice la gente del PRGE va a misa, lo que transmiten en la televisión todos los días es lo que hay. Pero como en Annobón solo sale cuando, por ejemplo, ha ido ahora el primer ministro y no sé qué, ahí es cuando sale Annobón en la tele. Si no pasa nada con alguien del cuartel, de Bata, no sé, de Obiang, de esos militares, no sale Annobón, no se ve Annobón la vuelta al colegio, no se ve Annobón en las Navidades, no se ven las penurias que se viven en Annobón, no se ve a la gente yéndose a hacer sus necesidades en las playas. ¿Por qué? Porque las casas no tienen váter, no tienen sistema de alcantarillado, no se ve a la gente haciendo kilómetros para ir a por agua. ¿Por qué? Porque han envenenado el agua que llegaba a la ciudad, a la capital, donde la gente se abastecía. No se ve que la gente tenga que hervir agua salada porque no hay sal, porque el barco no va y porque esa gente no tiene dónde ir a comprar, aparte de Malabo. Todo eso no se ve. Entonces, de lo que no se ve, no se habla, pues la gente no lo puede tener en cuenta. Pero no podemos menospreciar la acción también de los otros pueblos guineanos que se han mantenido, como decir, apartados, ¿no?, de este tema. Es como Annobón es problema de los anoboneses, mientras Guinea Ecuatorial es de todos, ¿vale? Yo diría, Noemí, que aquí yo diría que aquí hay una contradicción muy grande por parte de nosotros, los guineoecuatorianos, en cuanto nos quejamos siempre de España, que Guinea Ecuatorial en España es materia reservada, y en cierta manera parece que Annobón es materia reservada, ¿no? Como bien dices tú, a no ser que el mismo pueblo annobonés proteste y denuncie. Y de hecho he visto muchos comentarios así en las redes, ¿no?, donde cuando un annobonés ha dicho ¿por qué la gente no habla sobre Annobón? Dicen, pues tú que eres annobonés, habla sobre ello, ¿no? ¿Por qué voy a hablar yo? Pues nos tendría que preocupar. Y ya no como guineoecuatorianos o guineoecuatorianas, sino como africanas, o sea, como gente africana y como gente del mundo. Donde hay una injusticia, deberíamos de asegurarnos que se denuncia. Y eso creo que es algo que, bueno, teniendo en cuenta que estamos en la dictadura más longeva que existe en la historia moderna, pues no me extrañan ciertas actitudes, aunque las veo como tú deplorables. Bueno, en este punto, Noemí, si te parece bien, vamos a dejar a nuestros oyentes con el primer descanso musical. El artista o los artistas es Leo Maga y Leo Bebe Jous, y la canción se llama Mense Ya Telamunf. Mense Ya Telamunf, Mense Ya Telamunf, que quiere decir que no sé nada de mi tierra. Unos que hablan de que no saben de su cultura, pues claro, porque no se les ha hablado de su cultura, no han ido a Annobón, no tienen este contacto con su tierra. Es lo que quiere decir. Mense Ya Telamunf quiere decir que no sé nada de mi pueblo. Muchísimas gracias. Pues aquí os dejamos con el primer descanso musical. Y a la vuelta vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre la actualidad de Annobón con Noemí. Purchase your tracks today. Photobos, sesa bono roshi kentem que se tu beza. Aquelas anchimtas que dam na mue. A famua ramia, essa rameshi que se for kwa rasamboe. Useshi fala vana monse mskafae. Ay ay, oya shine PCP. Atela muse mgokhonse. Rangu tuse waretela del pamentela zampenda nange damboe. Jaman fe panamne nom danse rembo fe. Akengishiska panta hoshisa reno. Shinamne borangambo. Fasa kuarama kwasa robumbo. Aqui que esquecer roxi sareno. Fale não sacudo sotes. Tensa kuara makwa sa bobo. Ayo. Mes eva madambo pa que me mukupe muna shine. Ngade do pa que me se fa madambo. Mes eva mejim la fof. Oya kengi shis
Desera mechila za mumba foro mamemie Aton Tuska besembe wami na bamba Kafafa telade Sedengova Paki Misi fafa telamu Obemie Boma devole Boma devole Boma devole. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Espero que hayáis disfrutado de la música. Noemi, hace unos años, yo diría que más o menos 10, 15 años, se oyó, nunca por los medios, dijéramos, como dicen en inglés, mainstream, ¿no? Los medios de comunicación principales, Sí. pero hubieron algunos artículos sobre el hecho de que Annobón se estaba utilizando como un almacén de residuos nucleares o de residuos tóxicos. No sé qué sabes tú sobre eso y qué impacto ha tenido en el pueblo annobonés. Pues mira, yo la verdad es que muchas veces digo, hago como un flash y vuelvo al pasado y recuerdo mi niñez en esa isla. Uh-huh. Y recuerdo, y eso creo que lo he contado alguna vez, que estábamos, de hecho lo conté en la reunión, ¿no? De hecho, estábamos en Annobón y mi padre, bueno, todo el pueblo de Annobón es un pueblo pequeñito. Yo cuando vivía ahí apenas había 1000 habitantes. ¿Te imaginas? No había tanta gente. Recuerdo que a las 6 de la tarde ya estaba todo oscuro y había que sentarse delante de las casas a contar historias, contar soya, como decimos. Y con las abuelas había un silencio sepulcral, porque claro, al no haber luz, no hay música, no hay nada. Es como si se hiciese un silencio impactante, ¿no? Y entonces un día todo el pueblo se reunió en el cementerio, que está como una capilla, y hay un máximo dirigente eclesiástico de la tribu que se llama Sanguita, que es como un cura tradicional, que dirigía una procesión. Recorrimos todo el pueblo, es un pueblo pequeñito, lo recorrimos por la tarde-noche, y con agua bendita y unas hojas iban como bendiciendo cada punto de la isla, ¿no? Y entonces yo le pregunté a mi papá, después de recuerdo fuimos a concentrarnos todos en la playa, en la orilla de la playa, donde nos bañábamos habitualmente, y estábamos ahí y hablaban el Fadambo y se cantaba y se rezaba y no sé qué cuánto. Yo le dije, y yo escuché que estaban diciendo que no querían que llegase el barco, que estaban rezando para que no llegase el barco. Yo dije a mi papá, pero papá, ¿cómo vamos a rezar para que no venga el barco si cuando viene el barco es cuando es fiesta? Imagínate tú cómo era la cosa, que cuando llegaba Casio Mañé en Annobón eran días, es que no había ni siquiera colegio. Esos 3 días se decretaban días de fiesta porque se podía conectar desde el barco unos cables que daban luz aparte de la ciudad y se podía hacer como pequeñas fiestas y todo eso se disfrutaba bastante bien. Entonces fíjate tú cómo era la cosa, ¿no? Entonces le dije a mi papá, ¿por qué esto? ¿Por qué no quieren que venga el barco? Y mi papá me dijo, hija mía, no es el barco que tú te imaginas. Y ahí se quedó, porque sabes que en Guinea tampoco es que daban muchas explicaciones a los niños, ¿no? Tú tienes una curiosidad y simplemente te apartaban. No, quítale aquí que no, eso no te corresponde. Y con eso me quedé. Años después, ya de mayor, que yo hablé con mi papá otra vez, dije, papá, el barco al que tú te referías, ¿era un barco que iba a tirar basura a Annobón? Y mi papá me dijo que sí, que era un barco que iban a tirar, a verter productos tóxicos a la isla y que hacía daño a los peces y a las personas. Entonces entendí y busqué en internet y vi lo de los residuos tóxicos que se habían vertido en Annobón con la complicidad y el ¿cómo se dice? El consentimiento del gobierno, del presidente de Guinea Ecuatorial, el cual fue el único beneficiario de todo lo que ahí se vertió. No decimos que los annoboneses tenían que beneficiarse de ese dinero porque es dinero maldito, dinero envenenado, a quien no debía caer en manos de nadie, ¿sabes? Pero esa fue la idea. La historia es así, es real. Hay gente que aún dice que no lo sabía. Es cierto que no se sabía porque no se habló de ello. Yo me enteré de esto a raíz de una conversación con un primo mío que falleció hace poco, que me dijo, nos vamos a Annobón a hacer unas obras, unas carreteras con un dinero de indemnización
para Annobón sobre los residuos tóxicos. Y me dijo, tú no digas nada porque el gobierno hará creer a la población que él es el promotor de esas obras, ¿entiendes? Pero esas obras empezaron con el dinero de la indemnización sobre los daños causados a la isla después de tantas protestas de Greenpeace, todos esos que estaban luchando para que se dejen de verter esos productos allí. O sea, lo de los vertidos tóxicos son reales. He visto ratas de tamaño de topos, o sea, el tamaño de liebres, con los ojos rojos. He visto las tierras secas. Hemos tenido que pasar tiempo. Durante el tiempo que estuve ahí, estuvimos comiendo pescado, pero con miedo, porque no sabíamos las consecuencias que podrían causar esos peces. Hemos vivido hambruna desde las tierras súper secas, que las malangas apenas llegaban al tamaño normal y se secaban bajo tierra. Hemos pasado hambre, hemos vivido tiempos de dificultad y que hemos sido abandonados totalmente, porque incluso cuando pasaba eso, Obiangema no se dignó a mandar un barco cada 3 meses, seguía cumpliendo con su habitual tradición de mandar el barco una vez al año. Imagínense estar aislados, sitiados una vez al año, una isla que depende totalmente de la capital, de la isla de Malabo y de Obiang, por supuesto. La verdad que una vergüenza, y que en cuanto a todo esto de los residuos tóxicos, los únicos medios que hicieron así un poquito de eco, creo que era ya finales de los años 80, fue El País, un periódico español, y luego ASODG volvió a hacer artículos allá por el 2017, cuando se sabía todo esto, el impacto, ¿no?, que había hecho todo esto. Y lo que tú dices, eso, como dicen los españoles, es llover sobre mojado, ¿no? Es añadir otra capa de problema, de problemática, para poder subsistir en un entorno que ya es bastante complicado por el aislamiento tanto geográfico como político que recibe Annobón. Aparte de eso, sé que ha habido otros problemas que diría que han llegado a alcanzar un conflicto un poquito étnico, si me permites decir, que es el caso de los militares. Explícanos cuál es el caso de los militares en Annobón y cómo son percibidos por el pueblo annobonés y qué relaciones tiene el pueblo annobonés con ellos. Pues ese caso es bastante, la verdad, complicado, la verdad. Nosotros cuando hablamos de que no queremos militares en Annobón, la gente lo entiende como si no queremos a los FAN en Annobón, no queremos que los FAN estén en Annobón. Pero todo tiene un motivo. Yo creo que a fecha de hoy todos, o sea, obligatoriamente nos hemos tenido que conocer, ¿no? Nos han impuesto bajo un mismo techo, nos han metido a todos en un contenedor y nos hemos visto obligados a conocernos, aún no aceptándonos, nos hemos visto obligados a conocernos porque no nos queda de otra. Pero aún así, después de tantos años, yo creo que una convivencia entre todos, como aquí no pasa nada, Guinea Ecuatorial es un país, es bastante difícil. Yo creo que Guinea Ecuatorial es ficticio, ¿no? Es un país imaginario. Un día lo dije y una me dijo, ¿qué quieres decir? Que Guinea no existe, los guineanos tampoco existen, no sé qué. Cuando digo, no lo entiendes en el contexto en el que yo lo estoy exponiendo. Guinea Ecuatorial y su conjunto es una obligación forzada. A nadie se le pidió opinión en cuanto se tomó esa decisión, y cuando se fueron los españoles, ni Obiang ni Macías quisieron tampoco tocar el tema, aun sabiendo las dificultades de convivencia que existían entre los pueblos. Eso es un hecho que está ahí, y que hay que recordar, para aquellas personas que tal vez no conozcan la historia de Guinea Ecuatorial, que cuando se fue a pedir la independencia, muchos de los pueblos de Guinea Ecuatorial, tanto el pueblo Bubi, el annobonés, como el pueblo indoé, pedían tener su propia independencia, ¿no? Tener su autonomía, similar al caso de Cabo Verde, ¿no? Que tienes Guinea-Bissau y Cabo Verde, tener una especie de autonomía o de independencia completa para los diferentes pueblos, ¿no? Eso
Eso es exactamente, y por eso ahora están los anoboneses pidiendo su autonomía de nuevo. Es que eso no es algo que ha nacido ahora, ¿no? Eso es algo que vienen reivindicando desde hace décadas y que se les ha hecho caso omiso y ahora han decidido seguir adelante hasta las últimas consecuencias. Los militares en Anobón, todos sabemos cómo se manejan, tanto en Anobón como en Mata como en Malabo. Todos sabemos los salvajes que son, lo prepotentes que son, lo miserables, por decirlo de una manera más sensata. Entonces, el anobonés en sí es una persona bastante, ¿cómo se dice? Es muy guerrera. Nosotros no somos personas de sangre fría, con carácter, con carácter podemos decir. Carácter muy fuerte y nos gusta, amamos lo nuestro. Entonces no nos gusta que mancillen lo nuestro, nuestra tradición, que hacen los militares en Anobón. Porque un anobonés militar en Anobón, te lo puedo asegurar, Cristian, no tiene el mismo poder que un militar fan en Anobón. Fíjese hasta el extremo que te lo digo. Y esto no es que sea tribalismo ni porque yo odie a ningún grupo étnico. Es que la realidad está allí. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho que sea así. El gobierno es el responsable de que la gente diga que los FAN están dominando todo el territorio nacional. Porque cada uno sabe muy bien lo que quiere en su pueblo y cómo lo quiere, pero cuando llegan y quieren imponer su forma de vida, la gente no lo acepta y es un derecho. Tú, donde dicen, a donde fueres, haz lo que vieres, pero ellos no hacen eso. Si están acostumbrados ellos a estar con la tribu, cada tribu tiene sus tradiciones. Si se casan con una chiquilla de 16 o 17 años, me parece perfecto, siempre que la chiquilla esté de acuerdo y los familiares de la chiquilla estén de acuerdo y que eso lo hacen en su etnia, yo lo respeto y no me voy a meter, pero lo que no puede ser es que vayas a un sitio donde los valores son diferentes y quieras imponer ahí tu idea, tu cultura, y si no te dejan, la tomas a la fuerza. Ese es el problema que hay ahí en Anobón. Tanto los militares como los gobernadores que han estado ahí han cometido barbaridades. Yo recuerdo uno que le tuvieron que ir a recogerlo rápido porque le iban a matar a los anoboneses, que lo ataron como un antílope, piernas y brazos, porque violó a una niña. Y le dijeron, o venís a por él o acabaremos con él. Entonces somos rebeldes. Nos llaman los rebeldes por luchar por nuestra tierra, por nuestro pueblo, por nuestra gente, porque nadie lo hace por nosotros. Anobón está ahí, nadie hace nada por él. Nadie piensa en Anobón, simplemente desprecio. Es lo máximo que hemos llegado a escuchar. Sangre de ballena, oléis a pescado, no valéis nada, no sé qué cuánto, no tenéis coche, no vais descalzos. Nos han dicho incluso Macías, cuando se dio cuenta que los anoboneses no le habían votado, los reunió a todos. Eso me lo contó mi abuela, y cada vez que hablamos yo siempre aprovecho hacerle preguntas sobre Guinea, y me dijo que Macías mandó a llamar a todos los anoboneses y los reunió en Marfil o en el estadio de Malabo, ahí, y con guardias y todo ahí tal, los amenazó y les dijo, yo sé que no me habéis votado, que os habéis creído, que no valéis nada, que no sé qué. Les dijo una sarta de cosas y les amenazó que tuvieron que salir de ahí con miedo, corriendo, porque pensaron que los iban a matar. Y Macías lo tomó con ellos desde entonces. Y hasta la fecha su sobrino ha continuado con su saga, ¿no? Eso es una saga. Sí, empezó pero con el tío, empezó ahora está con el sobrino. Hay... O sea, Anobón tiene por qué quejarse. Hay un peligro muy grande cuando se deshumaniza a un sector de la sociedad, ¿no? Bueno, en el caso de Guinea Ecuatorial, no sé si me atrevería a decir que hay una sociedad como tal, como lo entenderíamos en otras partes de África o en otras partes del mundo, pero desde luego que cuando oímos genocidios y demás, siempre empiezan así, ¿no? Con la deshumanización de un sector de la sociedad al que se le culpa de una cosa u otra. Y en el caso de Anobón, como tú bien has dicho, el tema de sangre de ballena o que no son guineoecuatorianos o demás se ha oído mucho, ¿no? Y es algo preocupante porque también como nación, como población, no sois una población muy grande, entonces la amenaza de extinción de vuestra cultura
es algo real para vuestro pueblo, ¿no? Especialmente cuando tenemos el caso, y me voy a atrever a decir, y no quiero poner palabras en tu boca, soy yo diciendo eso, tenéis invasores, en cierta manera, en el caso de tener todos estos militares, la mayoría de mi pueblo, el pueblo Fang, De tu etnia, sí. sí, de mi etnia, intentando inculcar una cultura que queremos, bueno, que se está haciendo como mayoritaria. Lo vemos también en ciertas partes, como en la isla de Bioko, donde en ciertas partes de la administración pública solo te hablan en Fang, y estando en una isla que pertenece al pueblo Bubi, ¿no? Y siendo una lengua que no es una lengua de administración. Entonces hay esos peligros realmente de que, bueno, no me atrevería a decir genocidio silencioso, pero sí al menos un genocidio cultural, ¿no? Hay un miedo de que la cultura, dirías, ¿se llamaría Ambo? La cultura... Ambo. Ambo. La cultura Ambo. La cultura Ambo pueda desaparecer en décadas si no hubiese gente como tú, como Tutu, como muchos otros que están peleando, y otras personas que están peleando por mantener la cultura viva, pero al mismo tiempo por defender su territorio geográfico y político, ¿no? Que creo que eso también es importante. Sí, yo creo que en Annobón se está viendo una especie de apartheid, ¿no? Apartheid, como quien dice, no estás en tu propio pueblo y no tienes derecho ni voz ni voto. Fíjate, hasta el extremo de que la gente tiene miedo de hablar. Dicen que todo está bien, pero porque saben las consecuencias que pueden sufrir si se atreviesen a decir lo contrario. Los mismos annoboneses que están en el PDGE, esos como los llamo yo, que no es que hayan perdido su identidad, y no es que no sepan la realidad de lo que pasa, simplemente que han decidido vender sus tierras y su alma al mejor postor. De hecho, en Annobón han habido, creo que, 2 gobernadores autóctonos annoboneses que vendieron la isla, ese islote a un señor Faz, sin el consentimiento del pueblo. O sea, cogieron el islote ese y lo vendieron como si fuese suyo. Lo que quiero decir es que no están los annoboneses exentos de cometer barbaridades contra su propio pueblo. Está claro que en cualquier sitio van a cometer sus barbaridades, porque hay malos en todas partes, ¿no? Pero lo que queremos es que respeten nuestras culturas, que no respeten a los annoboneses, porque no nos respetan. Dentro de Guinea Ecuatorial no respetan a los annoboneses, nos ven como extranjeros, y aparte nos tratan como si fuésemos residuos tóxicos, ¿entiendes? No sabemos a qué viene eso, o tal vez yo lo atribuyo a la lejanía, ¿no? A la distancia que hay entre Annobón y Malabo, o que el gobierno lo ha invisibilizado, le ha restado importancia. O sea, todo el pueblo de Guinea Ecuatorial en su conjunto han despreciado desde siempre a Annobón. El hecho de que hoy en día haya gente que ya más o menos va hablando de esa isla es por el ruido que metemos, es porque estamos hablando de Annobón, y la gente no les gusta, hay gente que no les gusta porque quieren mezclar las cosas, decir que todos los pueblos sufren. Por supuesto que todos los pueblos sufren, pero Annobón sufre el doble. Annobón sufre el conjunto de lo que sufre Guinea Ecuatorial, y sufre en particular por el hecho de ser quienes son. El aislamiento, tanto político como geográfico. Eso, no se habla de Annobón. Tanto es así tan grave que he dicho, ahí no hay ni un instituto. No hay un instituto a fecha de hoy. ¿Crees que si hubiera interés en realidad de que hubiese un instituto y que la gente se siguiera formando, no era momento ya? No se ha construido ya bastantes cosas insignificativas como para que ya dé tiempo a que se construya un instituto en Annobón para que los jóvenes continúen con sus estudios. No son suficientes años ya, no hay suficiente dinero para hacerlo. No hay instituto, no hay un hospital, dijéramos, general, un hospital decente, donde la gente pueda tener una atención más allá de lo básico, ¿no? O sea, que para cualquier cosita, cualquier complicación de salud,
uno se tiene Sí, que viajar en avión 2 horas o en barco día y sí, medio o sí, para o poder llegar sí. ahí. O sí, Ujú, porque además no dan la posibilidad, la facilidad tampoco de ir a Sao Tomé, que está un poco más cerca. ¿Por qué? Porque claro, el gobierno de Sao Tomé y el gobierno de Guinea Ecuatorial son primos hermanos, como quien dice. Hay una ujú, estrecha relación que no permite que los de Anobón puedan llegar a esta isla tranquilamente, ir al médico, no sé qué. Yo sé que les será difícil también porque son gente pobre y humilde. Los únicos ujú, que tienen acceso al dinero son los mismos de siempre, los del PRGE. Son los ujú, que tienen posibles y son los que pueden, los que están allí. Si necesitan ir al médico, pues seguro que va un avión a recogerlos. Pero cuando es un ciudadano de a pie, un anobonés, sin apellidos, como quien dice, ujú. pues te está condenado a morirse, a resistir lo que pueda o a morirse. Y Una eso es una cosa que desgracia. la Ujú, gente tiene que tener en cuenta. No nos quejamos como niños malcriados. No estamos reivindicando nuestros derechos como si fuésemos los únicos en Guinea, que tenemos conciencia, sabemos ujú, que todo el pueblo de Guinea, todo el país entero, está sufriendo bajo el dominio de la dictadura. Sí, lo tenemos en cuenta, pero ¿qué pasa? Que todos los días hablamos de Guinea, todos los días hablamos de lo que pasa en Bata y en Malabo, en Bata y en Malabo, en Bata y en Malabo. Pero No de se habla. Anobón Ujú, nadie habla, ujú, de Anobón nadie dice nada. Y ujú, cuando se habla, incluso los mismos anoboneses nos echan al cuello, diciendo ujú, que no, que estáis haciendo que... Sí, claro, y es cierto, cada vez que abrimos la boca y suena Anobón mucho en las redes sociales, cortan la comunicación, el barco deja de ir, de repente hay una avería, como son tan listos y se creen que ujú. ya la gente se traga sus patrañas, cortan las comunicaciones, el barco deja de ir, el avión, de hecho, el avión hace tiempo que no va. Ah, o sea, el Ha avión habido una no va. avería, Ujú. no, ha habido una avería desde hace, no sé si 2 años, que el avión no va, no va, sin ninguna O sea, explicación. solo se puede Y la acceder a gente, través de barco. sí, solo se puede a través de barco. De hecho, el barco que se fue hace 2 semanas, que ha sido el motivo del caso de COVID que hay ahora en Anobón, es el barco que tenía que llevar a anoboneses allí, porque Ujú. no hay avión. Fíjate tú, si son tan es que ¿Eh? dicen, no todo el que tiene dinero sabe vivir. La Ujú. gente el dinero no hace que seas inteligente, el dinero no hace que seas eficaz, el dinero no hace milagros. El dinero en manos de un burro, el burro seguirá siendo burro, será un burro con pasta, o no Ujú. será un burro intelectual porque tenga dinero. O sea, esa gente no sabe ni siquiera vivir, fíjate tú. O sea, si tienen que irse a Nobón, prefieren dejar a los noboneses en tierra e irse con el barco solo con ellos, es decir, no llevarán tripulación, no Ujú. llevarán Ujú. tripulantes, solamente va el barco vacío, llevará artículos de primera necesidad para abastecer a la isla y luego volverá tal cual también vacío, solo con la gente del gobierno que ha ido a hacer su santa gira, no sé para qué, y nada más. Mm. Fíjate si es Una, tan grave la una cosa. desgracia. Mira, Noemi, me gustaría que habláramos sobre el tema del COVID, porque sé que Uh-huh. la pandemia ha sido muy difícil para todo el mundo, como sabemos, Sí. pero me gustaría entender un poquito más el contexto de Annabón, siendo un sitio tan, no remoto, sino alejado de Guinea Ecuatorial como, bueno, de la capital, especialmente tanto geográfica como políticamente. En este punto me gustaría dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. El autor se llama Desmali y la canción se llama Luga de Ambo. Lugar de Ambu. Luga de Ambo. Uh-huh.
Esa fuluto kibo. Dizu Santa Mali Manchides. Al lugar por nos pecadolo. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Bueno, entramos ya en la recta final de esta entrevista donde queríamos acercarnos un poquito al pueblo de Annabón y tener una perspectiva desde dentro de este pueblo sobre lo que está pasando y su sentimiento de abandono y también sus reivindicaciones como pueblo digno de África. El tema del COVID, como decíamos antes, es una pandemia que ha azotado en todos los rincones del mundo. ¿Cómo se ha vivido en Annabón y qué impacto nos estabas explicando un poquito ahora sobre un barco y una gira, ¿no? Una campaña política que está haciendo el PDG para las llamadas elecciones que se llevarán a cabo en teoría en mayo del año que viene? Dinos un poquito qué es lo que ha pasado, cómo habéis llevado el tema de la pandemia durante estos 2 últimos años y qué ha pasado en las últimas semanas. Pues lo cierto es que es que cuando se habla de Annabón es todo miseria, penuria, abandono, discriminación, desigualdad. Todo empieza desde hace un mes. El barco que sale de Malabo con destino a Annabón. Por desgracia, bueno, no es que sea desgraciado, simplemente que lo que no entendemos es si de Malabo de Malabo salen barcos diariamente o si no cada 2 días para Bata o viceversa, ¿no? Y siempre que el barco se tiene que ir a Annabón tiene que pasar por Bata. Vale, entiendo que quieren aprovechar espacios para que la gente también se pueda aprovechar ese mismo trayecto y parar en Bata. Pero lo que no entendemos es que al barco se subiera la gente con PCR negativo, ¿vale? Se supone que se subieron al barco con PCR negativo y que ese PCR, claro, les cuesta 5.000 francos y hay mucha gente que no se lo puede permitir. Y también podemos entender que haya chanchullos de gente que habrá comprado un resultado, porque pasa, que los ciudadanos también tienen cada idea y que no se dan cuenta de que ponen en riesgo la vida de otras personas, ¿no? Pero entonces, si se suben al barco con resultados de PCR negativos, ¿cómo se explica que una vez el barco llega a Bata, los que tenían que bajarse en Bata se bajan y se van, y cuando el barco se tenía que ir a Annabón, suben unos sanitarios, hacen unos exámenes, no sé qué cuánto, y descubren que hay 25 personas infectados de COVID, por casualidad. O sea, esa gente, ¿cómo puede ser que de Malabo a Bata, en un trayecto de no sé si unas cuantas horas, ya se habían contagiado del COVID cuando... Y salga el positivo. Y salga el resultado. Sí, y salga positivo ahí dentro del barco. ¿Cómo puede ser eso? Es que quien no lo huela, quien no lo ve, es que realmente no quiere verlo. Que todo eso es un paripé, todo eso es una forma más de humillar, de pisotear al pueblo annobonés. Y no contentos con eso, los retuvieron en ese barco como si fuesen reses, como si fuesen animales, sin agua, porque claro, esos barcos son cargueros, no son yates ni son buques de esos que tienen todo adecentado para que no son comerciales, no son de estos comerciales para llevar al público. ¿Sabes? Es para carga. Pues imagínate en qué condiciones estaban los andoboneses ahí dentro durante 3 semanas. 3 semanas sin comida y les daban algo de pan, durmiendo como cabras, les tenían ahí sin ninguna explicación. Incluso en un audio se llegó a explicar cómo un militar le dice a un annobonés que si quiere saber lo que es la cárcel realmente, porque aquel se quejó diciendo que esto es una cárcel. Claro, tenía su derecho de decir, oye, nos estáis reteniendo contra nuestra voluntad, sin ninguna explicación y solo con vuestra palabra. ¿Dónde me demuestras que yo tengo COVID? Porque tú lo digas. O sea, ahí tenemos un caso donde 25 en teoría habían dado positivo, no vamos a entrar ahora si era positivo real o no, pero habían dado positivo, pero el resto de la gente que estaba ahí tranquilamente se podría haber acercado el barco
a un puerto, Ahí está. hacer uno por uno el análisis y que fueran bajando. Y aún y así, en muchas partes del mundo, el aislamiento se hace en 10 días. O 14 como mucho, no 21 días, ¿no? No 21 días. Ese es el kit de la cuestión, que la gente se tiene que dar cuenta de que no es más que una patraña del gobierno. Es otra forma más de imponer su voluntad y de demostrar su poder sobre un pueblo que ya de por sí viene siendo pisoteado desde el principio de todo. Y esa gente, después de pasar esas casi 3 semanas en el puerto de Bata, son devueltos a Malabo. O sea, ya no es que continúe el viaje a Novo, no. Son devueltos a Malabo sin ninguna explicación y que tampoco les devolvieron el dinero de los billetes. O sea... que se pasaron 3 semanas para dar ida y vuelta sin tocar su tierra. Sí, sin tocar su tierra. Mucha gente de ahí, mucha gente lleva 2 años sin ir a su pueblo y querían ir. Querían estar con los suyos. Incluso había gente que se quería ir a quedarse ahí, no querían regresar a Malabo. Toda esa gente, sueños rotos, sueños pisoteados, derechos vulnerados, devueltos a Malabo sin ninguna explicación. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno al respecto? ¿Acaso se ha pronunciado? Lo único que se han atrevido a decir es que tenían COVID y que se tiene que controlar. Y qué casualidad que Annobón, por suerte, durante toda esta época de la pandemia, la verdad, ha estado exento de ningún caso positivo. O sea, en Annobón se estaba muy bien hasta hace cosa de 2 semanas. De hecho, fueron ahí a vacunarlos. Conozco a mucha gente que se vacunó. Prácticamente les obligaban a vacunarse. Y no digo que la gente no se tenga que vacunar, pero claro, la vacuna, el gobierno dijo tiene que ser opcional. Tiene que ser opcional. ¿Entiendes? Y entonces le dijeron, como no os vacunéis, no os vais a poder salir de Annobón. Os vais a quedar aquí y os vais a pudrir aquí. Palabras textuales de un militar que se lo decía a unos que no se querían vacunar. Y te tienes que vacunar y punto, porque lo digo yo. Militar, ¿qué poder tiene un militar para amenazar a un ciudadano a decirle que tienes que... ¿Qué pinta un militar en la sanidad? Sí. En la sanidad y en la vida de una persona, o sea, privada. ¿Qué pinta un militar? Ahí es donde nos damos cuenta de la degradación de ese sistema y del abuso de poder y de autoridad y cómo se lo ha creído la gente, los militares fan, por desgracia, que se les ha subido a la cabeza y se creen que el país es de ellos, simplemente porque les han dado cuchillo y tenedor y el plato para que hagan con la gente lo que les da la gana. Y ojo, no decimos que eso solo lo hagan a los anoboneses, eso pasa con todos los demás, incluso con FAN, con Bubis, con Dowes, con Miso. El abuso policial en Guinea, sobre todo los militares FAN, es palpable y notorio. Ellos son los que más. A un militar Bubi, yo creo que está ahí porque sí, no es por despreciar ni por menospreciarlos, pero tienen menos palabras que un mudo. Pero cuando hablamos del pueblo anabonés tiene una injuria añadida, ¿no? El daño que se comete a este pueblo. Ese es el caso, ¿vale? Y entonces ahí ahora en Annobón, según ya han pasado de 19 casos y hay más casos de COVID en la isla. Pues por desgracia, desde que llegaron los dichosos del PDGE para hacer su gira de pre-campaña para las elecciones de su santo no sé qué, pues han llevado el COVID a la isla y esto peligra, porque ¿qué pasa? La gente que se infecte y no tiene medios se va a morir. Se va a morir porque si le da leve, vale, crucemos los dedos porque le dé leve. Pero si le da a alguien muy fuerte, porque también hay enfermos ahí, hay gente mayor, que si les pasa algo, ¿cómo les van a tratar? Bueno, todos... No veo yo al presidente mandando un avión para recoger a toda esa gente. Ya, todos hemos visto el impacto del COVID y el sentido de emergencia que se tiene cuando hay un caso severo, ¿no? Que se te tiene tienes que tener acceso a oxígeno, tienes que tener acceso a una cama de la UCI en cuanto antes para poder salvarte, ¿no? Y en el caso de Annobón, si estamos pensando que no hay avión regular, no hay avión, que tendría que ser algo que se maquina sobre la marcha, y que los barcos, como bien has dicho, pueden tardar un día y medio para llegar a Malabo, en una situación crítica de COVID, y en el caso de la pandemia, donde hay 1, hay 2, hay 4, hay 8 rápidamente,
estamos hablando de una situación bastante crítica. ¿Tienen un plan Claro. ¿Hay un plan de emergencia para Nabón? O sea, no sé, ¿os habéis mirado a ver qué tiene pensado hacer iba a decir el gobierno, qué tiene pensado hacer la dictadura si realmente la pandemia fuera a escalar, fuera a expandirse en Nabón? Sinceramente, dudo que tenga ningún plan. Pero si hace cosa de un mes, falleció una criatura de 10 años en Bata, en un pueblo de Bata, por la mordedura de una serpiente, y que por tener el hospital a tomar por saco, fíjate tú, que no puedan disponer de un dispensario de primeros auxilios con antitetánticos. Pero vamos a ver, vivimos en un país tropical, ¿vale? Conocemos los bichos, los animales que hay en nuestra fauna, en nuestra tierra. ¿Por qué? Es como el caso del paludismo. ¿Por qué siempre falta Kinimax o paracetamol o no sé qué cuánto? ¿Por qué siempre falta, sabiendo que esos medicamentos tienen que estar a la orden del día? Vamos, que tenemos que tener abastecimiento al 100%, porque son las enfermedades que son constantes en la isla, ¿entienden? Si pasa algo en Annobón, apaga y vámonos. No podemos esperar ni una pronta evacuación, y por mucho que quieran hacerlo, no lo van a hacer porque no cuenta en su programa salvar vidas. Desgraciadamente el gobierno de Guinea Ecuatorial no piensa salvar ni una vida, ni de los nahuelches, ni de los Gumi, ni de los Fang, ni de los Ndogwe, solo piensa salvar sus vidas, que son las que parece ser que importan. Esa cría falleció primero por negligencia y segundo por un médico que no estaba destinado a ser médico. Yo creo que más bien tendría que ser un cazador en vez de alguien que jurase salvar vidas por pedirle un cuaderno y que le llevara a ver, a tu hija le pica una serpiente. ¿Tú qué cabeza tienes de pensar en un cuaderno? Incluso no piensas ni en el dinero. Tú piensas en llevar a tu hija al centro de salud y que la atiendan como tendría que ser. Y después se pregunta por papel, por dinero, por lo que sea. Pero primero atiendes a la criatura. La pobrecita falleció, que apenas había empezado a vivir, por negligencia, por corrupción, por abandono, por salvajismo y porque la gente del gobierno no tiene corazón. Pues imagínate si pasa esto en Bata, que tiene un centro de salud ahí, no sé qué, imagínate en Annobón. Va a ser bastante difícil. Noemi, en este punto, si te parece, me gustaría dejar a nuestros oyentes con el tercer descanso musical. Creo que, ¿me puedes decir cómo se llama el artista? ¿Es Zunta Safosi o esa es Zunta Safosh. Zunta Safosh quiere decir que la unión hace la fuerza. En esta canción habla de no dejar perder el Fadambu, que tenemos que hablar el Fadambu a nuestros hijos y que no tenemos que sentir vergüenza a la hora de hablar de nuestra identidad, de exponer nuestras culturas y que no lo perdamos porque son nuestras raíces, es nuestra vida. Eso es lo que quiere decir esta canción. Es el artista. No lo dejes perder. Es todo el nombre de la canción. ¿Y quién es el artista, por favor? Son un grupo de jóvenes, chicos, Ivanini, Nacho Malés y todo eso. Es un grupo de jóvenes que se han unido para hacer esa canción. Perfecto. Sí. Pues os dejamos con la canción Nalega Pendev Zunta Safosi. Zunta Safos. Y a la vuelta despediremos ya el programa, pero me gustaría terminar en una nota más positiva, ¿no? Hemos oído todas las dificultades, todas las barreras que el pueblo annabonés se está enfrentando contra esta dictadura y me gustaría saber, nos gustaría entender cuál es el plan del pueblo annabonés y cómo aquellas personas, tanto de Guinea Ecuatorial como de fuera, si quisieran ayudar vuestra causa, ¿cómo podríamos ayudar? ¿Te parece, Noemi? Vale. Perfecto, pues os dejamos con el tercer descanso musical y a la vuelta ya cerramos esta entrevista. Dambo memoir. Oshi bobo kubo kusan kubo mawana kukodo pamet bindwai. Shine khatel. Nona kesiolo khameshi non vafok nana menu. Fadambo kufugatele non sai khapindi. Metio kisampa non kodayolo nana menu. No la khadi. Opo virambo yo, pepo shikoyambo no ma fonte. Fonte no ma baya no ma bu. Soka
façon Khadou Pechadel. Vaya, Fadambo Sessano, Obidambo memi ya pelata. Tum Sampetele no. Nale kapamo. Na Hasafa Palavana Moso. Na kasafa. Papa seti moso. Na Hasafa Fangeti Moso. Bosangue Dambo Seba se Papa Dambo. Se apega da boya. Bosangue Dambo Seba se Tela Bo. Se apega da boya. Oshibo Balola Bafa Bosangue Dambo. Se bo chama saya. Oshibo Mendu Papa Dambo Duntu Popodo. Se apega da boya. Oshibo Papa Dambo Koshimo Kupalavana. Se apega da boya. Oshibo Papa Hamichi Kunange Dambo Se bo chama saya. Okobirambo yo, asa tempo quando me deixi não junta foi quando fuma não Fadambo Sessano. Obidambo memi ya pelata. Tum Sampetele no. Nale kapamo. Nos cagada palavana sempre pabilanta Fadambo no da noia. Nos cagada palavana sempre babita mamãe da noia. Nossa que paia, nossa que fati, nossa que yanga, flame, nossa que Timo Bass. Todos miram ensemble. nossa que buguda, bamfe foshipe, moça ya sugujiwa. Bikiaye. Guardo Safadambo. Hama Hafala. Otia. Mesa Safadambo. Hama Hafala. Bafi. Jil Safadambo. Hama Hafala. Opea. Cocina Safadambo. Hama Hafala. Adivo. Vatereno, fugetereno, soyetereno, zugenge na seskema bekure chidano, na memu para mosca prendese, zugenge na satrape, da tuchilintaran, que panos que no fala, que las anos que dan a matineno, patambarimu. Tombo plaçamo, go be pa tronga tende. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Bueno, entrando ya en la recta final de esta entrevista, cerrando la entrevista con Noemí, la verdad que he aprendido mucho y mientras uno lo agradece, al mismo tiempo creo que demuestra lo que Noemí estaba hablando, ¿no? De que muchos de nosotros no sabemos sobre Annobón. Una de las cosas que sí que sé de Annobón es que es un pueblo que a los que los españoles, es un pueblo africano, al que los españoles realmente les hicieron pagar muy duro, les hicieron pagar muy alto el precio de su rebeldía contra los colonos españoles. De hecho, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas anobonesas tienen nombres de ciudades españolas, como Alicante, León, Zamora y demás. Y según cuenta la historia, el pueblo annobonés, siendo un pueblo que conocía muy bien su territorio, en una de las batallas mató a la gran mayoría de los españoles que estaban intentando invadir la isla, y de allí que cuando volvió los españoles volvieran con esa fuerza y quisieron subyugar a este pueblo, arrancándoles de su historia, arrancándoles de su cultura a través de imponer estos nombres españolizados, completamente españolizados. O sea que es un pueblo digno, un pueblo luchador, un pueblo con carácter, como ha dicho Noemí. Entonces me gustaría saber, teniendo en cuenta este gran legado que tenéis como pueblo africano, luchador, rebelde, revolucionario, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Que se pueda explicar qué es lo que, cómo estáis luchando contra esta dictadura que os está azotando tan fuerte y cómo otros podríamos ayudaros, por favor. Muy bien. Como
has dicho, somos un pueblo rebelde. De hecho, siempre nos han intentado atarnos en corto, ¿no? Y de hecho, de ahí viene todo lo que estoy explicando. Ese sometimiento, ese abandono, es como que nos han atado los pies a un muro, no a una mesa, sino porque la mesa la puedes ir estirando y eso te puede agilizar un poco el movimiento. Nos han atado a un muro blindado para impedir así nuestra acción. En muchas ocasiones han dicho, los anoboneses, los pagalús, tenéis nombres de provincias españolas, de ciudades españolas, porque no supisteis defender vuestra identidad, vuestra cultura, y por eso lleváis esos apellidos y esos nombres, ¿no? Pero es que yo me río porque salen en la boca de gente ignorante que ni siquiera no se ha preocupado en conocer la verdadera historia de lo que pasó. Estamos hablando de una barbaridad, la que cometieron los españoles contra ese pueblo, llegando hasta el punto de separar hermanos. Tú imagínate cómo era la cosa. Dos hermanos, por ejemplo, Alfaro, o bueno, Zancus Unai o Zancus Kichi, que son nombres típicos anoboneses, que significa Zancus es Unai es grande, Kichi es pequeño, ¿no? Es el hermano pequeño. Entonces los han separado. A un Zancus le han llamado Alicante, el otro Zancus lo han llamado Medina. ¿Vale? Entonces esos dos hermanos se separan y se juntan, incluso llegándose a casar con primas hermanas. ¿Por qué? Porque la historia, se han ido separando las familias y luego les han obligado a juntarse, pero con diferentes nombres. Hay familias que son, por ejemplo, los Trío y Alfaro. Los Trío y Alfaro en realidad eran de una sola casa. Eran de una sola casa. Ahora aparecen dos familias diferentes porque con la obligación de que no podían ser uno mismo, tenían que separarse, y por ende le estaban obligados también a procrear entre ellos cuando no les dejaban otra opción. Utilizaban la artimaña, llevarlos a la plaza del pueblo, amenazarlos con fusilarlos si no se sometían primero al santo bautismo. Claro, todas las tribus tenían sus tradiciones. Nosotros no éramos cristianos católicos, teníamos a nuestros dioses, adorábamos a nuestras culturas, y nos impusieron eso. Y como la gente estaba ya cansada, sin armas, desarmadas y todo, pues estaba todo rodeado, no pudieron hacer otra cosa más que ¿cómo se dice? Rendirse y dejar que la historia pues continúe su curso. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo pueden ayudar los otros pueblos a que no creo que se pueda solucionar tan fácil? Lo que estamos tratando de hacer es recuperar esa autonomía. Annobón ya era autonomía. Es que Annobón no nació siendo Guinea Ecuatorial. Es lo que queremos que la gente entienda. Uno me ha llegado a decir incluso que Guinea Ecuatorial es inquebrantable, es indivisible. No, señores, Guinea Ecuatorial sí es divisible, porque Guinea Ecuatorial como país en sí es un trozo de cada etnia, es un trozo de cada tribu. No es un país que nació, es un país que se creó, pero a pesar de todo... Eso de que Guinea es inquebrantable o indivisible es un legado muy claro del franquismo, ¿no? España, una grande y libre. Y para aquellos que no conocen la historia de Guinea Ecuatorial, pues hay que recordarles que Obiang estudió en el mismo cuartel donde aprendió Franco, Francisco Franco, el dictador, el caudillo, en Zaragoza, y también donde el rey emérito, que es el que le puso, el rey emérito Juan Carlos I, que se encuentra ahora exiliado por el Oriente Medio, esa es la persona que le pone en el poder. O sea que realmente, como mucha gente dice, tenemos una dictadura franquista a la africana, ¿no? Tenemos un franquismo, y esto de inquebrantable, una única... Sí. Es una idea que está en la cabeza de muchos, que cuando dices eso te ven como, uy, ya eres tribalista. No, señores, yo no soy tribalista. No estamos diciendo que si Annobón se autonomiza,
ninguna otra tribu puede entrar en Anobón. Eso no es así. Lo único que queremos es controlar nuestro territorio como era antes, nuestra cultura, recuperar nuestra identidad. De hecho, hay mucha gente ahora, muchos anoboneses que están dejando de utilizar sus apellidos colonos. Están poniendo su nombre tradicional delante. Y eso a mí me parece muy bonito, porque hay que recuperar la identidad. Es que nunca es tarde. Y que la gente no lo vea como un ataque o un desprecio hacia los demás. No. Es que estamos tratando de recuperarnos, de recuperar nuestra vida, nuestras raíces, de ocupar nuestro lugar. Es que nos tienen que dar nuestro lugar. Anobón puede independizarse de Guinea Ecuatorial. Sí, que luego ¿qué haremos? Que no tenéis nada. Perfecto. Dejen que lo intenten. Ayudarnos a intentarlo, ayudarnos a conseguirlo, porque merece la pena. Se creen que después de tantos años estando ligado a Guinea Ecuatorial, después de tanto, ¿qué hemos conseguido? Eso es lo que iba a decir. ¿Qué es lo que hay que perder? ¿Qué hay ahí que se pueda perder? Ahí está. Para hacer una simple identidad, un tip, como lo llaman en Guinea, tienes que ir a Malabo. Para hacer un pasaporte, tienes que ir a Malabo. Eso lo sufre también la gente que está en España, porque ahora mismo tú no puedes hacer un pasaporte en la embajada de Guinea en Madrid. Pero la gente entiende eso, lo sufre. ¿Y por qué un anobonés no puede sufrir que en Anobón no se puede hacer una identidad? No es una capital de provincia. No tiene los mismos derechos que Bata y que Malabo. ¿Por qué no pueden hacer eso ahí? ¿Por qué tienes que ir siempre a Malabo a hacerlo todo? Todos los trámites burocráticos tienen que ser en Malabo. En Anobón no hay ni siquiera ¿cómo se dice? Una administración pública. Pero uno diría, si se decide que tiene que ser en Malabo donde se tiene que hacer las tramitaciones, al menos que haya el avión y que haya el barco para que la gente pueda hacer ese tránsito, ¿no? Y incluso en el caso de la sanidad del que estamos hablando, que es que ni una cosa ni otra. Ni una, es que no puede ser que no dan facilidades para nada. No dan ni una facilidad y estamos hartos de decirlo. Anobón quiere su autonomía y lo quiere ya. La gente lo verá como tribalismo, la gente que lo coja como quiere. Lo único que pedimos es, si no van a apoyar, por lo menos que no estorben, porque eso está en marcha, va a seguir adelante y no se va a parar hasta conseguir lo que se quiere. Y pasará lo que tenga que pasar. Nosotros no queremos pensar en luchas tribales. Nuestra lucha, nuestra pelea no es con el pueblo, no es con el pueblo ecuatoguineano, es con el gobierno ecuatoguineano. La lucha es con Obiang y su afán de mantener ahí esa isla para humillarla a como dé lugar, para pisotearla y con eso es su satisfacción, ver al pueblo hundido, verlo pidiendo, por favor, pues está tratando, papá Obiang, papá narices. Cuando se va y entrega 3 bolsitas de alitas o 2 kilos de arroz, la gente sale de canturía y de baila, pero porque no se equivoquen, no porque le quieran, es porque están cagados de miedo, están sitiados, no tienen a dónde ir. No sé si sabes de la historia de, no sé si fueron 4, yo creo que en la presentación del grupo ese de trabajo donde estamos, Fernando, él se fue a Camerún. Hubo un grupo de 6 hombres que en la época de Macías en la época de Macías construyeron un cayuco y se fueron a Gabón remando. Sí. Cristian, ¿te acuerdas? ¿Te has enterado de esa historia? Sí, he oído esa historia. Tú imagínate qué valentía y qué ganas tenía esa gente de rescatar su pueblo, que se echaron al mar, no sabían si iban a regresar o no. Aun sabiendo el peligro que iban a correr, se lanzaron al mar por desesperación, por buscar ayuda, por un grito de socorro y para que la gente vuelque la mirada. Yo quiero que la gente vuelque la mirada hacia Anobón y que vea que Anobón existe, que tiene un gran problema, que necesita una solución urgente. Yo creo que los anoboneses nos lo merecemos. Creo que es de derecho. Una pregunta, Noemí, para aquellos y aquellas que estén interesadas en conocer vuestra lucha, vuestra causa, ¿tenéis medios de comunicación que denuncian lo que está pasando en Anobón? Y si es así, ¿cómo podemos conectar con ellos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esas noticias
sean distribuidas igual que se distribuye la de todos los otros pueblos de Guinea Ecuatorial y de África. Tenemos sí, medios, pero que de momento han decidido salvaguardar su identidad. Ah, vale. Por seguridad, ¿vale? Y que no quieren que se sepan sus nombres. Pero pronto sacaremos todo lo que sea necesario y se dará a conocer ya lo que es el grupo o la formación política, como se quiera llamar, de los anoboneses que están luchando por la autonomía de Anobón. Perfecto. Bueno, ¿vale? Desde aquí, Noemí, como sabes, La Llave, parte de la radio La Voz de los Sin Voz, tenéis esta plataforma para utilizarla, para denunciar todo lo que está pasando, y en aquello que podamos ayudaros siempre estaremos aquí como megáfono para amplificar todo, bueno, vuestras denuncias y vuestra causa. Esta plataforma es vuestra casa o una de vuestras casas, y en cuanto salgáis al público estaremos encantados de rebotar todas las noticias y toda la información que estéis pasando. Pues muchísimas gracias, Cristian, de verdad. Bueno. Gracias a vosotros, a todo el equipo de La Voz, Sin Voz, de La Llave, de todos los que estáis haciendo eco y os estáis interesando por la situación que se vive en Anobón, la situación de abandono y bueno, y la lucha por la autonomía, porque esa gente quiere vivir en paz, es lo único que quieren, es que no hay guerra ni nada, simplemente si no nos ayudan, que nos dejen salir adelante solos, pero que nos dejen tranquilos, que dejen a la isla, el pueblo tranquilo y que salga adelante como puede. Si se mueren de hambre, pues que sea que son ellos mismos los causantes, no un tercero. ¿Vale? Eso de ni como ni dejo comer, pues entonces esto no es país. No se hace un país así, sitiando a algunos y menospreciándolos y abandonándolos. Igualdad para todos, pues es lo que queremos. Si no puede ser, pues vamos a buscar nuestra igualdad y nuestra dignidad, como sea. De acuerdo. Muchísimas gracias, Noemí. Pues en esa nota, gracias por habernos dado tu tiempo. Como he dicho, he aprendido mucho sobre tu pueblo y las carencias que estáis sufriendo a manos de esta dictadura, la dictadura más longeva que existe. Muchísimas gracias por tu tiempo. Adelante con toda la energía que tienes y que tiene tu pueblo. Seguir luchando por conseguir lo que desde mi punto de vista y como panafricanista creo que los africanos, los pueblos africanos tenemos el derecho a redefinir las fronteras, a redefinir las naciones, porque nos han sido impuestas por unos colonos que desde luego no querían el bien para nosotros, y solo unos pocos se están beneficiando de estos arreglos que hicieron en Berlín, sin tener en cuenta a ningún africano, a ninguna africana y a ningún mandatario. Así que adelante nosotros con vuestra lucha. De acuerdo. Muchísimas gracias. Una última cosa, Cristian, que quería hacer, quería hacer llegar a los oyentes, de dar las gracias y todo, es que sepan que Noemí Alfaro lucha por la libertad, por los derechos de todos, de todos los guineanos, porque allá donde haya un ciudadano que esté siendo maltratado, que esté siendo pisoteado, yo alzaré la voz por ese ciudadano, alzaré la voz por Guinea Ecuatorial en su conjunto, pero sobre todo alzaré la voz por mi pueblo, por Anobón, por su libertad y por su gente. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Y se ha visto hoy mismo que habéis publicado el G Sin Tapujos y estabais hablando, entre otras cosas, del caso de Vicente Eto'o Esono, al que se le estaba juzgando hoy en Guinea, que ha sido básicamente secuestrado. O sea, que eso demuestra, cualquier persona que vea G Sin Tapujos sabe que tanto Noemí Alfaro como el programa de televisión que lleváis realmente denuncia todos los atropellos de la dictadura sin tener en cuenta
la etnia, el pueblo, el sexo o el género de la persona, y eso es de agradecer. Pues eso. Muchísimas gracias, Noemí. Hasta luego. Vale, estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, okenvenzue@gmail.com, okenvenzue en Facebook, y si me queréis buscar en Instagram, Zank Ezimi. Y recordar, otra África es posible, pero para ello, desde mi punto de vista, debemos de tener en cuenta las aspiraciones de los diferentes pueblos africanos, en este caso, las aspiraciones del pueblo anobonés. Lamba papa galwa Utashile Miranda te fano Ma Miranda fano